Si cobras por lo sagrado, ¿lo estás profanando o estás dignificando tu trabajo? Hoy voy a hablar de algo que nadie quiere decir: el dinero dentro de la espiritualidad. Bienvenidas a Conversaciones Prohibidas. Yo soy la maga ancestral. Este no es un espacio para romantizar, es un espacio para confrontar. Hoy vamos a responder una pregunta muy incómoda. ¿Se puede lucrar con lo sagrado o estamos convirtiendo la medicina en un negocio disfrazado? Cobrar por lo sagrado incomoda, porque nos dijeron que lo espiritual debe ser gratis, que el servicio verdadero no se cobra, que si cobras ya no es puro. Pero hoy quiero hacer una pregunta más incómoda todavía. ¿Quién sostuvo históricamente lo sagrado y con qué recursos? Nos enseñaron que el dinero ensuciaba lo sagrado o lo ensucia, pero nunca nos enseñaron cómo se sostiene lo sagrado sin dinero. Y desde ahí empezó la incoherencia. Empecemos por desmontar una fantasía peligrosa: la idea de que lo sagrado debe ser gratis. Nada en este plano es gratis. Nada. Alguien paga el espacio, alguien cuida el lugar, alguien se forma durante años, alguien sostiene procesos emocionales y muy complejos, alguien responde mensajes antes, durante y después de la ceremonia. Alguien se hace responsable cuando algo sale mal. Lo que pasa es que muchas personas confunden la gratuidad con pureza y el dinero con corrupción. Entonces, si lo sagrado no tiene precio, ¿por qué yo sí cobro por lo sagrado? Y aquí es donde quiero contarles un poco desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde lo que yo veo, hago, sostengo, realizo y me hago cargo. Es muy diferente la historia de los chamanes. Empezando porque lo que practicamos aquí son herramientas y prácticas chamánicas, mas no somos chamanes. Para ser chamanes teníamos que haber nacido en todas estas culturas, en todas estas regiones, y por linaje sostener el rezo, sostener el altar, sostener la ceremonia, sostener la medicina. Esto es lo que está incomodando ahora a todas las personas que venían caminando de cierta manera, que obviamente honro su conocimiento, honro su linaje y no entro a discutir ni a debatir las diferentes formas de hacer, de realizar, de convivir, de ejecutar lo que llevan haciendo durante muchos años. Esto no es una entrega de linaje, esto es una revelación, donde la información está en todo lo que existe y somos nosotros los seres humanos los que sentimos el llamado, conectamos, nos educamos, practicamos, transformamos nuestra propia experiencia y desde múltiples herramientas, conocimientos y estudios comenzamos a trabajar conjuntamente con el espíritu de la medicina, ya que no somos médicos, somos guías y somos facilitadores. Comenzamos a trabajar con este espíritu para que pueda labrar un proceso mucho más fino, más determinado, más ligero también. A veces procesos que se viven, que son profundos, que son caóticos, no quiere decir que no estén dentro del espacio de la ligereza. Lo que hace que esté dentro del espacio de la ligereza es que se ve con mayor claridad, así la experiencia sea muy fuerte. Entonces traemos todas estas experiencias desde la psicoterapia, la psicología transpersonal, la terapia gestal, la terapia sistémica, el coaching, la programación neurolingüística, todas las herramientas que se utilizan en el mundo holístico para trabajar el cuerpo, la mente, las emociones, el espíritu. Hay un humano detrás de, dirigiendo la experiencia física. Vuelvo y digo, la experiencia que se hace de transpersonal, espiritual, ese lenguaje que tiene o esa tecnología que tiene la planta, no hay forma de que el humano la pueda
la pueda interrumpir y ni siquiera el humano puede hacer que ella haga algo concreto con lo que yo como humana quisiera hacer. No puedo ejercer mi control sobre esa medicina. El control que ejercemos los humanos ya es algo diferente, es querer entrar en los mundos de la manipulación, a manipular ¿qué? Las mentes de las personas. Pero ni la planta ni los facilitadores que están compartiendo estas prácticas o que las estamos compartiendo con integridad y con ética, suceden estas cosas, porque si bien es cierto, es más importante lo que le sucede o la experiencia del participante que incluso nuestra propia imagen. Vuelvo y te digo, es una perspectiva muy personal. No quiere decir que yo sea perfecta, no quiere decir que yo sea un ser aislado de ego, no quiere decir que yo sea una mujer o una persona, una guía que en su proceso de destino, en su proceso personal, no tenga limitaciones, no tenga miedos, no cometa errores. Pero en el rol que se desempeña, a ese rol se le da muchísima ética, se le da muchísimo cuidado, se le da muchísimo sostenimiento, y todo eso ha hecho que en el propio estudio y en el trabajo personal, cientos de horas, cientos de meses, muchos años, y el poder dirigir muchos grupos desde todos los escenarios hace que precisamente se desarrolle o haya podido desarrollar ciertas habilidades, estrategias y herramientas donde sabemos qué es lo que en ese momento la experiencia humana está necesitando. Somos un puente, definitivamente, entre lo visible y lo invisible. Somos solamente los guardianes de esos portales que se abren en un momento de toma de medicina, con plantas ancestrales o con plantas maestras. Entonces, volviendo un poco más atrás, claro, desde la cultura, desde las creencias, el simple hecho por hacer un acto de sacramento, de consagración, de liturgia, todo se ha manejado de una manera en que está conectado con que no se puede cobrar, porque lo divino no se puede cobrar. Y vuelvo y te digo, no se cobra la medicina. No se cobra ni se le puede poner un valor tangible a la experiencia que la persona tiene con la planta, con la medicina, y mucho menos lo que la persona descubre. He tenido pacientes o participantes que después de una ceremonia en su proceso de integración dicen: Dios mío, ¿dónde estaba esto? ¿Yo por qué no lo había visto? ¿Yo por qué no lo conocía? ¿Yo por qué no había hecho esto antes? Sí, siempre son, esa es la particularidad de lo que comparten los seres humanos, y sí, ya sabemos que antes no era, que se dio en el momento perfecto, cuando su alma, su ser o quizás su ego ya estaba listo para hacer un proceso de redención, entregar todas sus resistencias y poderse abrir a la comprensión, al entendimiento o a la experiencia de algo totalmente diferente en su vida, para darse cuenta que nada de lo de afuera cambia, ¿sí? Y esto que yo te estoy diciendo, no te estoy diciendo que estamos descubriendo que el agua moja, no, pero a veces lo sabemos tanto, pero no sabemos eso a qué sabe, ¿sí? No sabemos eso cómo sucede dentro de nosotros. Tenemos muchísima información y nos hace mucho sentido la información, pero el mayor sentido es cuando esa información comienza a traer cambios en mi propia vida, en mi propia existencia. Entonces ya quiere decir que eso ya no es información o no es conocimiento, sino que yo ya encarné la propia información o esa comprensión. Y cuando eso se pasa por tu cuerpo, se pasa por todos los niveles, entonces ahí es cuando dices: puedo ver el mundo totalmente diferente, puedo ver la experiencia totalmente diferente, puedo verme a mí sentir o pensar de una manera totalmente distinta. Entonces, volviendo otra vez al tema de las iglesias y al tema de lo sagrado, por eso en las iglesias se maneja donaciones, porque hay una creencia en que si se cobra directamente
por la homilía, se cobra por lo que está compartiendo el padre, lo que está compartiendo el pastor, lo que está compartiendo el guía, lo que está compartiendo el chamán, lo que está compartiendo el monje, lo que esté compartiendo, llámese una figura espiritual o una persona que tome la bandera, el liderazgo y diga: yo voy a poner la voz, voy a poner la palabra, voy a sembrar una semilla en los corazones de las personas. Claro, como venimos con todas esas creencias y esas creencias vienen en nuestra sangre, en nuestro recorrido, en nuestro linaje, en la historia, por eso se habla de donación. Pero entonces no estamos tocando la vida realmente como es. Alejarnos de la parte material no es integrar la espiritualidad, es precisamente seguir viviendo en lo etérico, en lo que es totalmente subjetivo para cada una de las personas y queda en el mundo de las múltiples interpretaciones. Hay muchos comentarios que los pastores se vuelven millonarios, que tienen casas, que tienen propiedades, que tienen muchísimas cosas. Y no se trata de eso, porque una persona que sea arquitecta, una persona que sea comerciante, una persona que sea influencer a través de todo lo que está entregando, entonces porque estas personas sí se les ve bien visto el que se puedan lucrar de lo que están haciendo. En realidad uno no cobra por lo que hace. Uno cobra es por el sostenimiento de su propia vida para poder estar en equilibrio y poder dedicar lo más sagrado y lo más valioso que se tiene, que es el tiempo, los recursos, el conocimiento, la energía. El humano necesita sostener al humano. Y desde ahí es donde viene este intercambio, nosotros lo llamamos intercambio energético, pero también se le puede colocar la palabra del intercambio económico. La economía es algo por lo cual los seres humanos vinimos a definir de alguna u otra forma cómo está nuestro mundo interno, ¿sí? Y no solamente la economía, nuestras relaciones, la salud, los proyectos, todo lo que podemos experimentar en este 3D, porque somos seres espirituales y esto tampoco es nuevo para ti viviendo una experiencia humana. Pero en esta experiencia humana, ¿qué nos dice? Pues vivamos exactamente lo humano, pero generemos un equilibrio y recordemos que tanto material debe ser tanto transpersonal y tanto espiritual dentro de ti, y todo lo que se está moviendo de una manera idónea, adecuada en tu interior, sí o sí lo va a reflejar el resultado. Y como siempre lo comparto, no somos un resultado, no somos un número, no somos un porcentaje, no somos lo que tenemos en el banco, lo que tenemos a nombre de nosotros, pero sí en eso que se refleja afuera está contando, sin que tú tengas que contarlo, cómo está tu mundo interior. Entonces, claro, se manejan las donaciones, si se maneja algo directamente con el dinero, las iglesias también tienen que tener sus donaciones para poder mantener sus templos limpios, para el de la música, el monaguillo que les ayuda, los músicos, bueno, todo lo que tú puedes vivir y todo lo que tú puedes experimentar. Entonces se pueden hacer intercambios, sí, pero si el intercambio es económico, siento en este momento que hay muchas creencias limitantes, ¿sí? Hay mucho sesgo espiritual y también material acerca de esta energía tan poderosa que mueve todo el mercado y que mueve toda la sociedad, que es el dinero. El dinero es sagrado. El dinero también es espiritual. El dinero está en la misma frecuencia, en el mismo nivel energético donde está el amor, donde está la armonía. Por eso se dice que el dinero no le gusta que lo persigan. El dinero solamente se conecta contigo cuando tú elevas tu frecuencia, cuando no tienes ninguna limitación, cuando no peleas con este espíritu, con esta energía, porque es algo que nos permite obtener recursos. El dinero es un vehículo transaccional que permite obtener lo que yo no tengo. Entonces, en el trabajo espiritual,
cada vez más los que nos llaman, que somos los nuevos chamanes, que somos los chamanes urbanos, que somos la New Age, que somos los que estamos vestidos de muchos trajes, pero que en realidad no conocemos de la selva. Para conocer la selva no necesitas ir a enfrentarte con un león, no necesitas ir a escapar de las serpientes, no necesitas convivir con las tarántulas, no necesitas vivir entre bejucos. Tenemos la selva urbana, la selva urbana. Todo lo que se vive en la selva rural, la estamos viviendo en la selva urbana, donde muchos son los representantes de las serpientes, muchos son los representantes de los búfalos, muchos son los tigres, muchos son los leones y muchas son las lianas. Estamos en el mundo natural, donde no hay divisiones, donde las regiones no dicen aquí se puede y aquí no se puede. Entonces mira cómo desde nuestras creencias estamos creando las propias fronteras, estamos delimitando los espacios y se nos está olvidando que somos ciudadanos universales, que somos hijos de la tierra, que somos hijos del Padre y que podemos estar y que podemos pertenecer a cualquier lugar. Y está bien, hay unos límites, hay ciertas regiones donde solamente pueden entrar o pueden estar o pueden servir ciertas personas, pero hay otros lugares que también se prestan para que nosotros lo podamos habitar. Esta persona que está aquí hoy hablándote acá ha destinado muchos años de su vida, muchos viajes, muchas inversiones en conocimiento, en estudio. Y no solamente ha pasado esta experiencia para albergar mucha información en su mente, porque ha estado comprometida desde el día número 1 a pasarlo en la acción. Hemos impactado cientos de personas en muchos escenarios, llevando grupos, colectivos, grupos de personas, trabajando en sus heridas, trabajando en sus potenciales. Y cuando comenzamos a invitar al espíritu de las medicinas a esta herramienta viva, nos dimos cuenta que el camino se acortaba, que ya las personas no tenían que estar tanto tiempo en terapia, que ya las personas no tenían que invertir tanto en terapias individuales o en talleres o en ejercicios o en certificaciones para poder seguir sanando sus mismas heridas, porque nos presentó la misma planta, la misma medicina, la misma molécula, el decir yo puedo viajar de una manera cuántica a este ser, donde se le va a cortar el camino. Y tú como facilitadora lo que vas a hacer es sostener el proceso. Déjame, yo me encargo y hago lo mío y tú te encargas y haces lo tuyo y podemos trabajar en equipo. Pero entonces en ese equipo, el sostener lo material, el sostener el rezo, el sostener la iglesia, el sostener toda una operación que es lo que tangiblemente la persona viene a experimentar, obviamente eso debe ser sostenido también por el humano. Un intercambio, siempre hay algo transaccional y eso es lo que hace el manejo de las relaciones. Siempre las relaciones debe haber un efecto transaccional. Cuando no hay una transacción y no está en equilibrio es que viene el desbalance. Siempre dar y recibir. ¿Para qué? Para que esa energía esté en constante circuito, en constante circulación y no se desbalance y no se quede de una manera como si estuviera drenado, como si estuviera ese espacio totalmente vacío. Entonces, qué felicidad poder decir, estoy al servicio de la humanidad, estoy al servicio de la medicina, estoy al servicio de la sanación, pero mi vida también está yendo hacia adelante. No le veo sentido a que las personas se tengan que dedicar a la espiritualidad
como un acto totalmente altruista y que tenga que ser como una renuncia a todo este mundo tan hermoso que nosotros mismos hemos elegido encarnar en esta tierra para poder disfrutar de todo lo que tenemos que disfrutar. Entonces, lo que hace que se salga de la ética es el propósito del cual o el para cuál se está haciendo la ceremonia, se está haciendo la terapia, se está compartiendo la medicina. Eso va ya en el interior de cada persona que se entrega a hacer lo que está haciendo. Pero desafortunadamente, dentro de ese ejercicio, caemos en una experiencia donde pluralizamos, donde medimos a todos con la misma vara, desde obviamente los errores que cometen todos, ahí quedamos todos absolutamente señalados y por eso es tan importante vivir la propia experiencia, ¿no? Hay muchas personas que simplemente no viven la experiencia y se dedican solamente a señalar y se dedican totalmente a juzgar. Pero vuelvo y digo, y como siempre lo comparto, las personas solamente hablan de lo que son, porque yo soy lo que pienso. Donde está mi pensamiento está mi energía. Donde está mi pensamiento también está mi esencia. Habla más una persona por lo que habla de lo que piensa y lo que opina que lo que realmente está sucediendo. Nos quedamos con las experiencias bonitas de las personas que realmente se dan la posibilidad de vivir estos encuentros y estas experiencias o el contacto de la medicina y darse cuenta que la persona que te está acompañando en ese ejercicio tiene resultados en su vida. Eso es mucho más inspirador, mucho más inspirador. Yo tuve la oportunidad de hacer estudio con chamanes que viven solamente de la donación, que todo, absolutamente todo se lo pagan, viajes, todo. Como también tuve la posibilidad de recibir medicina de personas que hacían antes de lo que yo estoy haciendo ahora. Y para mí personalmente, pues según el propósito, la mirada que tenga cada persona, para mí esto era mucho más inspirador. Para mí esto es mucho más inspirador, pero todo tiene que ver con el sentido que tú tengas en la vida, con lo que te inspire, con lo que tú conectes. Si tú quieres conectar con un chamán, maravilloso. Si tú quieres conectar con un guía espiritual, con un facilitador que tenga resultados en su vida, maravilloso. Pero siento personalmente que tengo el equilibrio, ¿sí? No me estoy abandonando, no me estoy sacrificando, no estoy renunciando a una vida material por estar dedicada, o mi propósito, estar dedicado al servicio de la espiritualidad, al servicio de la transformación, al servicio de la humanidad. Entonces, ya eso es, vuelvo y te digo, algo muy personal, es con lo que tú vibres en la vida, ¿sí? Me encanta tener resultados, me encanta vivir bien, me encanta cobrar por lo que comparto, ¿sí? Y en eso que estoy compartiendo es experiencia y es conocimiento. No puedo decir que cobro por la medicina porque la medicina es de la tierra. Definitivamente la medicina nos pertenece a todos. Hasta en este momento yo me atrevo a decir que ni siquiera debe ser entregada por nadie. Lo que necesitamos recibir son rezos, son estructuras, son cuidados, son el entendimiento y el manejo de las energías, del comprender todo ese gran misterio. Pero en realidad, si nos vamos a ser muy conscientes, la medicina le pertenece a la tierra. A la tierra. Nosotros somos caminantes de esta tierra, somos viajeros temporarios de esta tierra, pero es de la misma tierra. Y entonces ahí ya cuando ciertas culturas y regiones y comunidades se apropian de una medicina, de un elemento, ahí sí me llega un gran cuestionamiento. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Es ego? ¿Es amor? ¿Realmente es espiritualidad o es control disfrazado de linaje?
Seamos honestos, el conflicto no es cobrar. El conflicto es cuando no hay transparencia, cuando los precios se inflan sin ética, cuando se promete una sanación, cuando se vende iluminación, cuando se juega con la vulnerabilidad emocional. Ahí no estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de irresponsabilidad. Las personas vienen a estos espacios con el sueño, la idea e incluso con la esperanza de que esto es lo que necesitan en su vida y que va a ser lo único porque ya han hecho absolutamente de todo en su experiencia. Algunas personas lo utilizan como el inicio de su despertar espiritual y otras personas lo utilizan como si no es esto, mejor dicho, apague y vámonos, porque yo ya he intentado absolutamente todo, ya he hecho de todo en mi vida, me he hecho 50,000 regresiones, ya me he hecho, no sé, despojos de brujerías, ya me he leído no sé cuántos tarot, oráculos, cartas astrales, he estado en terapia 5 años, me he tomado de todo, hago yoga 3 veces al día, medito 5 veces al día, soy vegano, vegetariano, mejor dicho, me alimento solamente del prana y bueno, muchas otras cosas más y que el último, mejor dicho, le ponen toda la fuerza a la medicina porque ya definitivamente si no es eso, ya no hay nada más que pueda solucionar sus vidas y sus experiencias. Y como te lo decía, hay otras personas que comienzan con ese despertar espiritual porque acá jamás se puede hablar de iluminación. De hecho, la iluminación la podemos experimentar todos los días de nuestra vida. El acto de iluminación es algo muy diferente a lo que las historias, los cuentos, pues han estado plasmados y que de alguna otra forma nosotros lo hemos leído o hemos tenido la experiencia de conocer, como Buda. Le dijeron que se había iluminado después de haber tenido 9,000 amantes, ni siquiera entrando al estado samadhi de meditación, sino después de haber tenido 9,000 amantes. Imagínate, o sea, si me ilumino por tener 9,000 amantes, pues yo te puedo decir claramente que en esta encarnación no me iluminé. O sea, para tener 9,000 amantes, pues imagínate. ¿Cómo sería el ejercicio que tendría que ser en la vida? Más o menos estar enfocada nada más en eso y en esa experiencia. Entonces el estado de iluminación es muy diferente a lo que nosotros conocemos o como los monjes que están en el Tíbet y se dedican solamente a respirar, a meditar, a conectar y entrar en ese estado totalmente cero. Mira, la iluminación es cuando tú tienes ese proceso de lo vi, o ese momento, ajá en tu vida, ¿no? Ese momento tan de, wow, ya lo comprendí. Entonces, si nosotros vivimos la vida o caminamos la vida, la transcurrimos de una manera consciente, créeme que solamente basta con crear una pregunta en tu vida y tu yo superior, tu ser más sagrado o tu conciencia, inmediatamente te responde. Así sea el mismísimo Dios, porque yo superior, conciencia, gran espíritu, Dios, fuerza creativa, fuerza creadora, energía, todo nos está hablando del mismo ser. El nombre que tú le pongas es el nombre con el que tú conectas, pero en realidad nos trae exactamente lo mismo. Ese momento de iluminación es cuando tú te permites perdonar algo que le estabas haciendo mucha resistencia o aceptar algo que tú no puedes cambiar. El momento de iluminación es cuando te mueres de la risa por cualquier bobada, por cualquier pendejada. Un momento de iluminación es cuando tienes sexo y lo haces con amor y te sientes totalmente expandido. Un momento de iluminación es cuando te consagras un tabaquito. Sientes su experiencia y te trae una palabra súper linda. Un momento de iluminación es un abrazo, un momento de iluminación es un contacto visual. Todo el tiempo nos estamos iluminando. Entonces, prometer que te vas a iluminar con una planta maestra o con una ceremonia es lo más falso del mundo, donde tú no necesitas hacer esto para poderte sentir iluminado.
tampoco prometemos sanación, porque es que la sanación no es algo que haga la planta. Le estaríamos encargando o colocando un peso muy grande que incluso ya no puede sostener. Las personas dicen, sí, yo me fui a la selva y sané mi cáncer, sané una enfermedad, sané un virus, sané un síntoma, un síndrome. Puede llegar a pasar, pero créeme que si tú te enfrentas a esa medicina y tú tienes un tema físico o tienes un tema mental, era porque ya de alguna otra forma habías hecho un trabajo, así sea de manera inconsciente, y lo que ya te develó la ceremonia, te develó el compartir de las personas, te develó la propia experiencia personal que tuviste con la medicina, bastó solamente con eso para hacer el giro y generar esa autosanación. Las personas se sanan no por lo que se toman, no por lo que escuchan, se autosanan cuando eligen habitar ese espacio, cuando eligen transformar su pensamiento, cuando eligen transformar su corazón. Es una transformación totalmente interna. Entonces no podemos prometer ni iluminación ni podemos prometer sanación. El que prometa eso está prometiendo algo que quizás no vaya a suceder. Porque vuelvo y te digo, muchas personas pueden también tomarse muchas medicinas, hacer muchísimas ceremonias y llegan a los espacios con el mismo discurso desde la primera ceremonia. Entonces es un trabajo de no compromiso, es una labor, pero en realidad la responsabilidad la tiene es el ser humano. Ahora, ¿es posible servir y prosperar sin que el ego participe? Qué interesante. Yo quiero ser muy honesta contigo. A medida que vamos haciendo trabajo espiritual, desarrollo espiritual y estamos conectados, no quiero decir frecuencia, tampoco quiero decir este mundo, porque ni siquiera se trata de frecuencia de un mundo. Vamos a llamarlo momento de vida, ¿sí? Vamos trabajando tanto en nuestro amor propio, en nuestra autoestima, en sentirnos especiales porque estamos conociendo, experimentando cosas que el común denominador no lo experimenta. ¿Por qué? Porque no es un momento, porque no resuenan, porque necesitan dentro de su experiencia humana y de su destino vivir otro tipo de experiencias donde quizás van a despertar pero de una manera totalmente diferente y también es súper válido. Entonces digamos que el sentirte un poco diferente y especial porque estás viendo otras cosas que los otros no están viendo, el ego también comienza a crecer, ¿sí? Porque creces espiritualmente, creces en tu sabiduría y en el amor y también crece el ego espiritual. Y el ego espiritual crece tanto que a veces ni se nota ni se siente y se confunde muchísimo con yo ya no resueno con esas personas, yo ya no quiero estar en esos sitios, yo ya soy una persona totalmente diferente y se comienza a ver de una manera despectiva de pronto como se veía antes o de pronto de las personas que siguen experimentando su vida como la estabas experimentando ahora y que también hiciste parte de eso. Entonces, el crecer espiritualmente y el prosperar sí puede intervenir el ego. No te voy a decir que no, sí interviene el ego. Lo que pasa es que cuando ya se vive la vida de una manera más consciente, tú te das cuenta cuando está interviniendo el ego. Cuando no lo estás haciendo de una manera consciente, pues simplemente actúas como actúas y dices, ah, no, yo no sé, lo que piensa el otro es problema del otro, ¿sí? Pero es que sí, lo que piensa el otro es lo que piensa el otro, pero resulta que el otro siempre va a ser mi espejo. Y el otro, si me muestra algo, algo tiene que venir para mí. Algo viene para mí. Entonces, qué bueno servir al espíritu, servir a la medicina,
prosperar y tener bien domesticado y domado ese ego. El ego que controla, el ego que teme, el ego que juzga, el ego que tacha, el ego que señala, el ego que clasifica. Una persona puede estar muy conectada con la espiritualidad, pero dice, es que ellos son diferentes. Ahí ya en verlo desde esa manera, en que tú eres diferente a mí, porque yo tomo medicina y tú no, ahí es donde se ve, se refleja y se devela el tamaño del ego. Todos somos absolutamente iguales. ¿Mm? Lo que pasa es que tenemos diferentes perspectivas. No quiero hablar ni siquiera de los niveles de conciencia. No quiero hablar ni siquiera de que estamos despiertos y que otros están dormidos. ¿Yo cómo puedo decir que una persona está dormida y la otra está despierta? Es solamente la experiencia en la vida. Y otra vez, como te lo decía hace unos momentos, son los resultados. Los resultados siempre me van a decir si voy por el camino indicado o no. Y si quieres llamarlo que esos resultados que están siendo una acumulación de verificaciones y aciertos en tu vida, quieres verlo como que eres más espiritual o más despierto, pues maravilloso. Si quieres ponerle un nombre, maravilloso. Para mí, por ahora, lo quiero dejar en resultados. Esos resultados pueden ser paz, pueden ser economía, excelentes relaciones, puede ser la satisfacción, el disfrute, la adaptabilidad de todo lo que la vida me lo está dando, ¿sí? Pero tú lo puedes llamar como tú desees. Ahora, el ego se manifiesta en la manera en cómo nosotros pensamos y el ego también está alojado en nuestros sentimientos, porque los sentimientos es nuestro mundo interno. Nuestros sentimientos siempre nos están narrando de cómo está nuestro sistema de creencias. Yo siento lo que yo creo. De ahí sale mi sentir. Está conectado con mi mundo, con el mundo como yo juzgo y como yo me juzgo. Entonces, claro que en el mundo espiritual también interviene el ego. Y si no estuviéramos en el mundo espiritual y si estuviéramos prosperando por otra actividad, pues claro que el ego también va a intervenir ahí en ese espacio. El ego siempre va a estar presente. El ego siempre es nuestro espejo, el que nos dice si de verdad estamos viviendo de una manera genuina, si en realidad estamos siendo lo que estamos hablando, si estamos siendo coherentes, si estamos siendo íntegros. Y siento en este punto de mi vida en que eso tampoco va a estar chuleado para siempre. Podemos entrar a corregir, darnos cuenta que vamos por el caminito espiritual, que estamos conectando con la conciencia, de que estamos creciendo como humanos en nuestras experiencias, pero el ego siempre va a estar ahí, siempre va a estar allí. Es como ese personaje que te dice, cuidado, cuidado. No te acostumbres a ser perfecto. No te acostumbres a creer que ya lo obtuviste todo. No te acostumbres a creer o a tener la sensación en que ya lo resolviste todo. Porque eres un humano y estás en el aprendizaje de la vida, en el gran colegio espiritual. Y mientras estemos aquí, pues siempre vamos a estar aprendiendo. El crecimiento económico fortalece o debilita el proceso espiritual. Más que el proceso espiritual, es el proceso de vida. Porque todo depende de la relación que yo tenga con el dinero y si de alguna otra forma mi Dios es el dinero. ¿Sí? Si mi Dios es el dinero, voy a sentir que solamente eso es lo que me va a hacer crecer o lo que me va a hacer debilitar. Entonces, cuando tengo, siento que obtengo muchísimas herramientas y cuando no tengo, siento que me debilito o he perdido todo lo que tenía anteriormente. El dinero para mí personalmente es un vehículo, sí, es una plataforma que apoya a la consecución y a la construcción de entre lo que en este momento no puedo obtener y lo que puedo llegar a obtener.
Entonces, si el dinero tiene ese lugar en mi vida, el dinero puede llegar en forma de intercambio, puede llegar por un regalo, puede llegar por un premio, puede llegar porque lo que voy a comprar me lo bajan de precio o incluso me dicen ya no lo pagues. Puede llegar de muchísimas maneras, pero es la forma en cómo nosotros estemos conectados con esa energía y con esa fuente. Personalmente, también para mí el dinero es algo que apoya simplemente, apoya a desarrollar sueños, apoya a traer más tecnología, apoya a tener más recursos para cada una de las experiencias, apoya a tener un beneficio, una estabilidad en la vida, apoya a hacer un intercambio por las personas que están antes, durante, después. Apoya también para obtener los dones y las habilidades que otras personas tienen y que yo no las tengo. Entonces, para mí, siempre el recurso dinero, llámese como sea, como intercambio, creado, regalado, donde esté y como lo quiera poner el universo, para mí es el factor más importante, ¿sí? Luego de la intención, porque primero es la intención, luego son las probabilidades, luego son la resonancia, luego son muchísimas cosas, pero el dinero siempre, siempre está y estará en la ecuación. O sea que sí apoya, para mí sí apoya y apoya demasiado. Y aquí viene algo incómodo. Hay personas que dicen que lo sagrado no se vende, pero venden cursos de abundancia, mentorías express, fórmulas mágicas para manifestar en 7 pasos. No es el dinero lo que molesta, es desde dónde se usa. El dinero no contamina lo sagrado. Lo que contamina es la intención con la que se cobra. Y aquí volvemos otra vez. El área de la sanación, el área de la espiritualidad, el área de las medicinas ancestrales, de la religión, estamos atados 100% a las creencias falsas, a las creencias limitantes. Las creencias sí o sí empobrecen a la humanidad. ¿Tú quieres conocer una persona pobre, pobre y miserable? Siéntate a hablar con ella. Está llena de creencias falsas. Está llena de limitaciones. ¿Quieres conocer a un millonario? ¿A un millonario? No rico, porque todos somos ricos mientras podamos disfrutar de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Esa es la verdadera riqueza. Y rico es el que menos necesita, pero cuando hablamos con un millonario y nos sentamos a hablar con ese millonario, es el primero que dice bruto pero decidido, yo me lanzo, yo veo la oportunidad y ahí le apuesto. Tienen un pensamiento mucho más abierto, tienen un pensamiento siempre de posibilidades, siempre de expansión. Están dispuestos a perder lo que invierten porque saben que el que no arriesga lo que tiene o lo que vale en ese momento, pues no está dispuesto a merecer lo que puede traer del ejercicio, de si le va bien o no le va bien. Entonces son personas que son muy arriesgadas. Entonces venimos con la enfermedad de las creencias. De hecho, eso es lo que más enferma a la población, las creencias limitantes, ¿sí? La queja, la rabia, el juicio. Eso es lo que enferma a la humanidad. Pero en realidad, cobrar por lo sagrado, todo es sagrado. Todo es sagrado, las plantas, los animales, la familia, tu trabajo, tu profesión, tus relaciones, tu economía, todo es sagrado. ¿Y sagrado qué significa? No es lo que está en una iglesia, no es lo que está en una hostia, no es lo que está en el evangelio, no es lo que está en un altar, ni siquiera lo que hacemos con esto en las ceremonias. No, lo sagrado está es en cómo yo camino la vida, en cómo la experimento, en cómo atravieso la propia vida,
eso es lo sagrado. Cuando cuido lo que tengo, eso es ser sagrado. Cuidar el amor, cuidar las relaciones, cuidar la palabra, cuidar tu alimentación, cuidar tu experiencia, cuidar tus pensamientos, cuidar tus creencias. Eso es lo realmente sagrado. Entonces aquí nadie está cobrando por lo sagrado, ¿sí? Se está cobrando es por toda la operación que sostiene lo sagrado. Y el que no pueda entender esto es porque ahí está su limitación mental. Y para trabajar con limitaciones mentales, nosotros trabajamos es con potenciales, no con limitaciones. Entonces por eso es que esto no está al alcance para todos, pero no es para todos, ¿sí? La misma medicina y el mismo trabajo, labor espiritual, se encarga de seleccionar quiénes son las personas que avanzan a través de toda esta ceremonia y de toda la medicina. Porque la medicina finalmente es lo que tú haces con ella, no lo que ella hace contigo. Entonces el verdadero debate es el dinero o en nuestra relación con el dinero. Dime cuál es tu caso, cuál es tu conversación limitante con el dinero. Tal vez si tuvieras el dinero estarías pensando de una manera totalmente diferente, pero pensamos de manera negativa cuando no lo obtenemos, cuando estamos en la carencia, porque el que está en carencia, el que está en la miseria, no tiene nada que dar, pero sí todo que pedir, todo que exigir y todo que criticar. Una persona con economía, una persona con riqueza, no está enfocando su energía en estas banalidades y mucho menos tiene conversaciones limitantes como el dinero, como quizás la tengas tú. Voy a decir algo que quizás te va a incomodar. Nos encanta romantizar lo sagrado y lo espiritual, pero odiamos cuando lo sagrado factura. Nos encanta la idea del chamán en la montaña, pero si tiene página web, ya nos parece sospechoso, ¿verdad? Queremos medicina, pero que no tenga datáfono. Porque claro, si ya hay transferencia bancaria, pues ya no es espiritual. Si hay impuestos, pues ya perdió la magia. Es curioso, nadie le dice nada al arquitecto que diseña templos. Nadie cuestiona al músico que canta en la iglesia. Nadie le pide al terapeuta que trabaje por amor al prójimo. Pero cuando alguien habla de conciencia, cuando alguien guía procesos internos, ahí sí, ¿cómo te atreves a cobrar? Ahí sí, el dinero se vuelve pecado. Entonces, la pregunta no es si se puede lucrar con lo sagrado. La pregunta es, ¿por qué nos incomoda tanto que alguien prospere haciendo algo espiritual? ¿Será que todavía tenemos tatuada la idea de que el sufrimiento es pureza? ¿Que si no duele no es real? Porque aquí hay una verdad incómoda. Muchos prefieren que lo espiritual sea pobre, que sobreviva, que aguante, que se sacrifique. Pero cuando lo espiritual prospera, desmonta la narrativa del mártir. Y eso duele más que cualquier preso. Ahora tampoco nos hagamos los inocentes. Sí, hay gente que utiliza palabras bonitas para vender humo. Sí, hay marketing disfrazado de iluminación. Sí, también hay ego vestido de túnica blanca. ¿Pero eso invalida todo? ¿O solo nos encanta generalizar para no revisar nuestra propia relación con el dinero? Porque quizás el problema no es que alguien cobre. Quizás el problema es que tú no te atreves a cobrar por tu don. Quizás el problema no es el precio, es la culpa. Y la culpa es deliciosa. Nos hace sentir morales, nos hace sentir superiores, nos hace sentir más puros. Yo no cobraría por eso. Claro, pero tampoco lo sostienes, tampoco lo estudiaste, tampoco lo practicaste y tampoco asumes la responsabilidad energética de guiar y sostener a alguien. Eso sí, criticar es gratis, ¿verdad? El dinero no es luz, el dinero no es sombra, es un amplificador. Amplifica intención, amplifica incoherencia, amplifica conciencia. Si hay ego, se va a notar más. Si hay servicio real, también se va a notar más. Tal vez el verdadero debate no es lucrarse con lo sagrado. Puede ser alguien espiritual y poderoso económicamente sin que eso se te active algo. Puede tener alguien conciencia y estructura, ritual y estrategia, medicina y branding. Porque si la respuesta es no, entonces estamos condenando a lo sagrado a la precariedad. Y eso sí que suena poco consciente. Imagínate un mundo donde lo más superficial
facture millones. Y lo que transforme vidas tenga que sobrevivir a través de donaciones. Eso ya está pasando. Y nadie se escandaliza por eso. Pero una ceremonia con precio, con valor, eso sí desata tormentas. Interesante, ¿no? Tal vez el dinero no es lo que contamina lo sagrado. Tal vez revela lo que cada uno tiene en su interior. Porque al final, lo sagrado no depende de cuánto cuesta. Depende de cuánto te transforma. Y si algo te transforma, vas a intercambiar energía de alguna otra forma. Tiempo, dinero, compromiso, entrega. Nada profundo es completamente gratuito. Ni siquiera el amor. Así que nuevamente la pregunta correcta no es ¿se puede lucrar con lo sagrado? Sino ¿estamos listos para que lo sagrado también prospere? Y si esta conversación te incomodó, perfecto. Eso significa que tocamos algo real. Nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones Prohibidas, donde no venimos a gustarte ni a agradarte, venimos a despertarte.